Entonces, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? No es otra cosa sino la agrupación de una serie de programas o herramientas que sirven para definir, construir, manipular y administrar una base de datos. Los objetivos de un sistema gestor de base de datos serían, en primer lugar, lograr el mayor grado de abstracción posible de la información. Pregunto, ¿qué es para ustedes abstracción? Es un término que aparece en casi todos los cursos de su carrera en algún momento, los que tienen que ver con informática. ¿Qué será la abstracción? ¿Qué es la abstracción a nivel de informática? Criterios, lineamientos. No. Diga. Diga su idea, no importa, no hay problema si se equivocan un poco. Lo que quiero ver qué idea tienen ustedes, señor. Diseño de estructura de datos. Pero diseño en cuanto a qué, porque estás quedando demasiado general con lo que estás diciendo. Bueno, vamos para no, como no hay más nadie que quiera participar al momento. Cuando hablamos de extracción es simplemente una técnica informática en este caso que se utiliza para ocultar los detalles de los procesos al usuario. ¿Qué significa esto? El usuario generalmente lo que necesita conocer son las entradas que debe aportar y las salidas que va a recibir. Él no necesita conocer cómo funciona el proceso, cómo fue esa transformación para obtener ese resultado. La abstracción lo que está orientada es a eso, a ocultarle al usuario esos detalles respecto al proceso necesario para cumplir esas metas. ¿Para qué? Por una parte, por cuestiones de seguridad, por otra parte, para facilitarle al usuario el uso del sistema, etcétera. Pero vean que es un elemento que se usa en la mayoría de las construcciones que hacemos de software. El usuario ve que él metió, por ejemplo, el número de DNI y que le salieron los datos de esa persona, pero él no ve todo el proceso interno que tiene lugar para que ese número de DNI genere la información que él está recibiendo. Eso es una abstracción, ocultar los detalles de los procesos al usuario, ¿entendido? Sí, profesor. Bueno, continuamos entonces. Aquí está la parte que se me había perdido antes, me la puse aquí abajo. Bueno, la arquitectura de un sistema gestor de base de datos por lo general incluye tres niveles. Tenemos aquí esos niveles. En primer lugar está el nivel interno. Este es el más cercano a la máquina. En él se describen las estructuras de almacenamiento que soportarán los datos de nuestra base de datos. Este nivel se encuentra justo por encima de lo que es el nivel físico y se describe mediante el uso del esquema interno de nuestra base de datos, en el cual se definen, por ejemplo, los tipos de datos, los índices que vamos a utilizar, la estructura de los archivos, las formas de almacenamiento, etcétera. Es decir, las características que va a tener nuestra base de datos. Este nivel está muy relacionado con lo que es la eficiencia de las aplicaciones, la eficiencia de esa base de datos. En segundo lugar, tenemos lo que es el nivel conceptual. En este caso estamos hablando del nivel de descripción central, aquel que proporciona un punto intermedio entre la visión de base de datos del usuario
y el almacenamiento físico, es decir, un punto intermedio entre el nivel interno y el nivel externo. Es como una interfaz entre ellos dos. Se corresponde con la definición de todos los datos de la base de datos en cuanto a sus atributos, relaciones, etc. Este nivel representa una visión de la información desde el punto de vista del diseñador de base de datos, sin ningún tipo de restricción ni de software ni de hardware. Es decir, sería la parte ideal de ese sistema de base de datos. Además, el nivel conceptual describe mediante lo que denominamos esquema conceptual lo que es la definición de los tipos de datos, considera las estructuras de almacenamiento, no es sin considerar ni las estructuras de almacenamiento ni la forma en la que se acceda a ello, es decir, es independiente de la estructura física de la base de datos. Finalmente, cuando hablamos del nivel, este es más cercano a la máquina. Finalmente, cuando hablamos de lo que es el nivel externo, este es el más cercano al usuario. Pero debemos estar conscientes que cuando hablamos de usuario puede ser una persona o también puede ser alguna aplicación que esté accediendo a nuestros datos. Este nivel se corresponde con la visión que tienen los usuarios de la base de datos, es decir, el conjunto de vistas o subconjunto de atributos que les son mostrados. El acceso a los datos en este caso se realiza mediante el lenguaje de manejo de datos, proporcionado por el mismo nivel externo. Dicho nivel se subdivide a su vez en tres conjuntos, que serían los siguientes. En primer lugar, tenemos lo que es el lenguaje de definición de datos, LDD, el cual especifica la estructura de la base de los diferentes datos, es decir, nos permite crear lo que son la base de datos, las tablas, los campos, etcétera, y definir su configuración, su estructura. En segundo lugar, tenemos el lenguaje de manipulación de datos, LMD, el cual nos permite realizar las consultas y las modificaciones o actualizaciones de los datos. Es decir, aquí es donde propiamente trabaja el usuario. En tercer lugar, tenemos el lenguaje de control de datos, LCD, el cual se encarga de gestionar los permisos de los usuarios. Fíjense que este primer nivel y el tercero por lo general están reservados al administrador de base de datos. Mientras que el nivel que está en el medio, el lenguaje que está en el medio, es de uso o de acceso puede ser utilizado por el usuario. Claro está, el administrador también lo puede utilizar, pero digamos que este está más orientado a lo que es la parte del usuario. Entonces, hemos hecho referencia brevemente a lo que es las vistas de usuario. Recordemos que en el nivel externo también se persigue como objetivo el de dar a cada tipo de usuario una visión distinta del contenido de la base de datos. Lo normal es que cada usuario no acceda a toda la base de datos completa, sino a un subconjunto de ellas. El mecanismo utilizado para cubrir dicho objetivo
es a lo que denominamos vista. Es decir, es una presentación, una representación limitada del contenido de nuestra base de datos. Por lo tanto, decimos que la vista es también una abstracción de la base de datos, que solamente considera las partes que son de interés para el usuario determinado que la está operando.